Nadie en ese vecindario de casas grandes y jardines perfectos sabía realmente quién era Rosa. Para todos, era simplemente la sirvienta del señor Montoya, esa mujer callada que llegaba puntual cada mañana con su delantal doblado bajo el brazo y sus ojos siempre mirando al suelo. Tenía una manera de moverse por esa mansión como si fuera invisible, como si hubiera aprendido desde niña que las personas como ella no tienen derecho a ocupar demasiado espacio. El señor Edmundo Montoya era de ese tipo de hombres que creen que el dinero les da permiso para todo. Dueño de 3 empresas, 2 edificios en el centro y un apellido que abría puertas en cualquier oficina de la ciudad. Siempre con su traje gris, su reloj dorado y esa sonrisa de quien nunca ha necesitado pedirle nada a nadie. Para él, Rosa era parte del inventario de la casa, como el refrigerador o la aspiradora. Útil. Silenciosa. Reemplazable. Pero Rosa tenía un secreto. Uno que cargaba cada día con el mismo peso que cargaba su canasta de limpieza. Uno que la obligaba a salir de su pequeño cuarto en el barrio antes de que amaneciera y que la hacía regresar de noche con los pies destrozados pero con algo en los ojos que no era derrota. Era otra cosa. Algo más difícil de nombrar. Lo que nadie imaginaba, ni la cocinera, ni el jardinero, ni mucho menos el señor Montoya, era que Rosa no llegaba sola a trabajar. Que detrás de esa rutina perfecta y silenciosa había una historia que, cuando saliera a la luz, haría que más de uno se quedara sin palabras. Dicen que las personas humildes cargan los secretos más grandes. Y Rosa era prueba de eso. Historias como esta merecen ser contadas para que más personas entiendan lo que algunos seres humanos son capaces de soportar en silencio. Si te gustan las historias donde la justicia llega al final, suscríbete para no perderte la continuación. Rosa se levantaba a las 5 de la mañana. No porque le gustara madrugar, sino porque no tenía otra opción. Su cuarto era pequeño, con una sola ventana que daba a un callejón oscuro, y las paredes tan delgadas que en invierno el frío entraba como si no hubiera nada entre ella y la calle. Pero antes de ponerse sus zapatos gastados, antes de preparar su canasta, antes de cualquier cosa, Rosa hacía algo que nadie en esa mansión hubiera podido imaginar. Se acercaba a la cama del rincón. Ahí dormía Mateo. Su hijo. 8 años, ojos grandes y oscuros como los de ella, y las piernas que desde los 3 años no le respondían como debían. Una enfermedad que los médicos explicaron con palabras largas y difíciles, pero que en la vida real significaba una sola cosa: Mateo no podía caminar solo. Necesitaba un andador, atención constante, y una madre que nunca lo dejara atrás. Y Rosa no lo dejaba. Eso era precisamente el problema. Porque el señor Montoya tenía una regla en esa casa. Una de esas reglas que no estaba escrita en ningún contrato pero que todos entendían perfectamente: nada de visitas, nada de familia, nada de problemas personales dentro de la propiedad. Rosa lo sabía. Y aún así, desde hacía casi un año, cada mañana envolvía a Mateo en su rebozo más grueso, lo cargaba con cuidado para no despertarlo del todo, y lo llevaba consigo. Lo escondía en el cuarto de lavado, en la parte trasera de la mansión, donde casi nadie entraba antes del mediodía. Le dejaba agua, algo de comer, sus muñecos de tela, y una cobijita doblada en el suelo. Y Mateo, como si entendiera la situación mejor que muchos adultos, se quedaba quieto, callado, esperándola. Ese niño había aprendido a no hacer ruido para que su mamá no perdiera el trabajo. Y eso, sin saberlo, era lo más triste de toda esta historia. Todo había empezado 9 meses atrás, cuando Rosa recibió una llamada que le cambió la vida de un segundo a otro. La señora Dolores, la vecina que cuidaba a Mateo durante el día, había sufrido una caída. Nada grave para ella, pero suficiente para que no pudiera moverse por semanas. Y Rosa, parada en medio de la cocina de la mansión con el teléfono temblándole en la mano, sintió que el piso se abría bajo sus pies. No tenía a nadie más. Su madre había muerto 2 años antes. Su hermana vivía en otro estado y tenía sus propios problemas. Y el padre de Mateo,
ese hombre que apareció y desapareció de su vida como una tormenta rápida, hacía mucho que no daba señales de existir. Esa noche Rosa no durmió. Calculó, pensó, lloró un poco, y volvió a calcular. Su sueldo apenas alcanzaba para el cuarto, la comida y los medicamentos de Mateo. Si perdía ese trabajo, perdía todo. Y si dejaba a Mateo solo, podía pasarle cualquier cosa. Entonces tomó la decisión. Al principio era solo provisional. Un día, 2 días, una semana. Pero una semana se convirtió en un mes, y un mes en 9. Y Mateo, ese niño increíble, había convertido ese cuarto de lavado en su pequeño mundo. Rosa le llevaba libros de imágenes, le enseñaba a contar con los dedos, le cantaba bajito cuando pasaba a revisarlo entre limpieza y limpieza. Lo que Rosa no sabía era que alguien ya lo había visto. Lucía, la cocinera de la mansión, había entrado al cuarto de lavado una mañana buscando unos trapos y se había encontrado con los ojos enormes de Mateo mirándola desde el rincón. Los dos se quedaron paralizados. Luego Mateo, con esa calma extraña que tenía, se llevó el dedo a los labios. Y Lucía, sin decir una palabra, cerró la puerta. Pero no todos en esa casa tenían el mismo corazón que Lucía. El problema tenía nombre y apellido. Se llamaba Rodrigo Fuentes, y era el administrador de la mansión. Un hombre de 40 y tantos años, flaco, con bigote delgado y esa manera de caminar de quien cree que tiene más autoridad de la que realmente le han dado. Rodrigo llevaba años trabajando para el señor Montoya, y en ese tiempo había aprendido una sola cosa con perfecta precisión, como quedar bien con su jefe a costa de los demás. No le caía bien Rosa. Nunca le había caído bien. Había algo en la dignidad silenciosa de esa mujer que lo incomodaba, como si su sola presencia fuera un recordatorio de algo que él prefería ignorar. Varias veces había intentado encontrarle alguna falla, algún error, algo que justificara lo que él llamaba hacer una limpieza de personal. Pero Rosa era puntual, cuidadosa, y trabajaba más duro que nadie en esa casa. Hasta que un martes por la mañana, Rodrigo entró al cuarto de lavado sin avisar. Buscaba unos documentos que creía haber dejado en una caja cerca de la lavadora. Entró rápido, distraído, con la cabeza metida en su lista de pendientes. Y entonces lo vio. Un niño pequeño sentado en el suelo con un libro de imágenes, una cobija doblada debajo y un vaso de agua a su lado. El niño lo miró con esos ojos grandes y oscuros, y esta vez no se llevó el dedo a los labios. Solo lo miró, en silencio, sin miedo. Rodrigo salió del cuarto sin decir nada. Pero esa misma tarde, mientras Rosa fregaba el piso del pasillo principal, lo vio pasar con una sonrisa que no le gustó para nada. Era la sonrisa de alguien que acaba de encontrar exactamente lo que estaba buscando. Rosa sintió algo frío recorrerle la espalda, aunque el sol pegaba fuerte por las ventanas. Esa noche abrazó a Mateo más tiempo de lo normal. Como si algo dentro de ella ya supiera lo que se venía. El viernes llegó con una calma falsa. De ese tipo de calma que uno aprende a desconfiar cuando ha vivido suficientes golpes. Rosa llegó puntual como siempre, cargando a Mateo dormido, lo acomodó en el cuarto de lavado con su cobija y su vaso de agua, y empezó su jornada sin imaginar que ese día todo estaba a punto de derrumbarse. A media mañana, el señor Montoya llegó antes de lo esperado. Normalmente no aparecía en la mansión hasta las 3 de la tarde, pero ese día había cancelado una reunión y volvió sin avisar. Rodrigo lo estaba esperando. Y eso, en sí mismo, ya era una señal de que algo había sido planeado con cuidado. Rosa estaba limpiando los espejos del pasillo del segundo piso cuando escuchó las voces abajo. No entendía las palabras, pero reconocía los tonos. El tono servil de Rodrigo. El tono seco e impaciente del señor Montoya. Y luego, pasos. Varios pares de pasos dirigiéndose hacia la parte trasera de la casa. Soltó el trapo. Bajó las escaleras tan rápido como pudo sin correr, porque correr hubiera llamado la atención. Cruzó la cocina,
pasó junto a Lucía, que la miró con los ojos llenos de algo que parecía advertencia. Y llegó al pasillo trasero justo a tiempo para ver cómo Rodrigo abría la puerta del cuarto de lavado con una seguridad que le revolvió el estómago. El señor Montoya entró primero. Y encontró a Mateo. El niño estaba despierto, sentado en su cobija, con su libro abierto sobre las piernas que no podían sostenerlo. Levantó la vista hacia ese hombre alto y desconocido que llenaba el marco de la puerta, y no mostró miedo. Solo curiosidad. La inocencia de quien no entiende todavía que el mundo puede ser cruel sin ninguna razón. El señor Montoya se quedó inmóvil. Rodrigo, detrás de él, esperaba la explosión con una sonrisa apenas disimulada. Y Rosa, paralizada en el pasillo, sintió que el corazón se le caía al piso. El señor Montoya se volteó despacio. Ese tipo de lento que no es calma, sino contención. Como una olla a presión que todavía no explota pero que ya está silbando. Sus ojos encontraron a Rosa en el pasillo y ella no huyó. No bajó la mirada. Algo en su interior, quizás el instinto de madre, quizás años de aguantar en silencio, la mantuvo firme en ese lugar. Edmundo Montoya era un hombre acostumbrado a que la gente temblara frente a él. Y Rosa no temblaba. Eso lo enfureció más que cualquier otra cosa. Lo que siguió fue una de esas escenas que Lucía, la cocinera, describiría después con voz entrecortada a cualquiera que quisiera escucharla. El señor Montoya salió al pasillo y comenzó a hablar. No a gritar, porque los hombres como él no necesitan gritar para hacer daño. Hablaba en voz baja, fría, con esa precisión calculada de quien sabe exactamente dónde duelen las palabras. Le dijo que había abusado de su confianza. Que había convertido su propiedad en una guardería clandestina. Que había mentido, que había engañado, que había violado cada regla de ese hogar. Rodrigo, parado 2 pasos detrás, asentía como perrito faldero con cada acusación, añadiendo detalles aquí y allá con una satisfacción que no se molestaba en esconder. Rosa escuchó todo sin interrumpir. Cuando el señor Montoya terminó y le dijo que recogiera sus cosas porque estaba despedida, Rosa respiró hondo. Y entonces habló. No con rabia. No con lágrimas. Con una claridad que dejó a todos en ese pasillo sin saber qué decir. Le preguntó si podía entrar al cuarto antes de irse. Montoya, confundido por esa calma, asintió sin pensar. Rosa entró, se arrodilló junto a Mateo, lo abrazó fuerte y le susurró algo al oído. El niño asintió. Y luego Rosa se puso de pie, tomó a su hijo en brazos y caminó de regreso al pasillo para enfrentar lo que venía. Con Mateo en los brazos, lista para decir todo lo que había callado por años. Rosa miró al señor Montoya directo a los ojos. Con Mateo apoyado en su cadera, ese niño callado y sereno que parecía entender que ese momento era importante, ella comenzó a hablar. Y lo que dijo cambió el aire de ese pasillo de una manera que nadie esperaba. Le recordó que hacía 3 años, cuando su esposa todavía vivía, la señora Montoya la había llamado aparte una tarde. Que le había tomado las manos, que le había pedido que se quedara en esa casa sin importar lo que pasara, que cuidara de todo con la misma dedicación de siempre. Que le había dicho, con esa voz suave que tenía, que Rosa era la persona más honesta que había cruzado esa puerta. Y que 2 semanas después, la señora Montoya había muerto. Pero antes de morir había firmado algo. Un papel que Rosa había guardado doblado dentro de su Biblia desde entonces, sin saber muy bien si algún día tendría el valor de usarlo. Era una carta. Escrita a mano, con fecha y firma. En ella, la señora Montoya le pedía a su esposo que si alguna vez Rosa necesitara ayuda, se la diera sin condiciones. Que esa mujer había cuidado de su familia con un amor que no se compra ni se contrata. Rosa no tenía ese papel consigo en ese momento. Estaba en su cuarto del barrio, dentro de su Biblia, en el cajón de la mesita de noche. Pero lo que sí tenía era la memoria perfecta de cada palabra. Y mientras Rosa hablaba, algo fue cambiando en el rostro del señor Montoya.
La rigidez de sus mandíbulas. El frío de sus ojos. Porque él recordaba esa carta. Recordaba que su esposa se la había mencionado antes de morir. Y recordaba también, aunque nunca lo había admitido en voz alta, que Rosa había sido la única persona que se había quedado llorando de verdad en el funeral. Rodrigo dejó de sonreír. Y Lucía, que escuchaba todo desde la cocina con el delantal apretado entre las manos, cerró los ojos y respiró por primera vez en toda la mañana. El silencio que cayó en ese pasillo fue de esos que pesan. Rodrigo miró al señor Montoya esperando que dijera algo, que reafirmara la decisión, que mandara a Rosa a la calle de una vez. Pero Montoya no hablaba. Estaba parado con los brazos cruzados y la vista fija en un punto del suelo, como si de repente el piso le hubiera hecho una pregunta difícil. Entonces Rodrigo cometió el error más grande de su vida. Nervioso por el silencio, intentó retomar el control de la situación. Se adelantó un paso y empezó a hablar. Dijo que la carta no cambiaba nada. Que las reglas de la casa eran claras. Que él mismo había documentado todas las veces que Rosa había violado el reglamento interno, que tenía fechas, que tenía notas, que estaba dispuesto a llevar el asunto más lejos si era necesario. Lo dijo con esa voz de hombre pequeño que se cree grande cuando siente que tiene poder. Fue Lucía quien lo detuvo. La cocinera salió de la cocina con paso firme, cosa que nadie le había visto hacer en años, y dijo con una calma aplastante que ella también tenía algo que decir. Que llevaba semanas viendo cómo Rodrigo revisaba el bolso de Rosa cuando ella no estaba. Cómo había movido dinero de la caja de gastos domésticos culpando a otros. Cómo había falsificado una firma en un recibo de compras el mes anterior. El rostro de Rodrigo se puso blanco. El señor Montoya lo miró de una manera que no necesitaba palabras. Rodrigo intentó hablar, intentó explicar, intentó construir alguna defensa con los pedazos de mentiras que le quedaban. Pero cada palabra que salía de su boca sonaba más hueca que la anterior. Hasta que simplemente dejó de hablar. Se quedó parado en ese pasillo con la boca entreabierta y los ojos moviéndose de un lado a otro como buscando una salida que no existía. Montoya le pidió que recogiera sus cosas. Y esta vez no hubo carta, ni historia, ni niño en brazos que lo salvara. El señor Montoya se quedó parado en el pasillo largo rato después de que Rodrigo saliera por la puerta trasera con una caja pequeña y la cabeza agachada. Nadie habló. Lucía volvió a su cocina despacio, como dándole espacio a lo que tenía que pasar. Y Rosa, todavía con Mateo en brazos, esperó sin moverse, sin saber muy bien qué venía ahora. Fue Montoya quien rompió el silencio. No dijo mucho. Los hombres como él no están acostumbrados a pedir perdón, y Rosa no esperaba un discurso. Pero lo que dijo lo dijo mirándola a los ojos, y eso, viniendo de él, valía más que 1000 palabras bien ensayadas. Le dijo que no sabía lo de la enfermedad de Mateo. Que si lo hubiera sabido, las cosas hubieran sido distintas. No era una disculpa perfecta, pero era real. Y Rosa, que había aprendido a distinguir la verdad del protocolo, la recibió como lo que era. Luego pasó algo que nadie esperaba. Montoya se agachó. Ese hombre de traje gris y reloj dorado, ese hombre que nunca se inclinaba ante nadie, se puso en cuclillas frente a Mateo y le preguntó cómo se llamaba. El niño lo miró un segundo, evaluándolo con esa sabiduría extraña que tienen los niños que han vivido demasiado en silencio, y respondió con su voz pequeña y clara. Montoya asintió despacio. Esa tarde, Rosa no se fue a su cuarto del barrio. Se quedó en la mansión, no como sirvienta, sino sentada en la cocina con Lucía, tomando café, con Mateo dormido en el sofá del cuarto contiguo tapado con una cobija limpia y suave. Era la primera vez en 9 meses que Rosa tomaba café sentada, sin apuro, sin miedo a que alguien abriera una puerta. Lloró un poco. De esos llantos que no son tristeza sino alivio. De esos que salen cuando uno finalmente suelta algo que ha cargado demasiado tiempo. Y Lucía, sin decir nada, le puso la mano encima de la suya.
A veces eso es suficiente. Pasaron los meses. Y esa mansión que antes se sentía fría, llena de reglas invisibles y silencios incómodos, fue cambiando de a poco. No de golpe, porque las cosas reales nunca cambian de golpe. Sino de esa manera lenta y verdadera en que cambian las cosas cuando alguien decide verlas diferente. El señor Montoya cumplió su palabra. Habló con un médico especialista para Mateo, uno de los buenos, de los que atienden en clínicas con nombre en la puerta y diplomas en la pared. Las primeras consultas las pagó él sin que Rosa se lo pidiera. Y cuando ella intentó agradecérselo, él la cortó con un gesto de la mano y siguió caminando hacia su oficina. Así era él. Pero Rosa aprendió a leer ese gesto como lo que era. Mateo empezó terapia física 3 veces por semana. La primera vez que el niño dio 3 pasos seguidos sin el andador, Rosa tuvo que salir al pasillo para que nadie la viera llorar. Pero Lucía la siguió, y las dos lloraron juntas sin ninguna vergüenza. Rodrigo, mientras tanto, no encontró otro trabajo fácilmente. La gente en ese círculo se conoce, y las historias viajan. Lo que había hecho con los recibos falsificados llegó a oídos de las personas correctas, y las puertas que antes se abrían solas para él empezaron a cerrarse una por una. No fue un castigo dramático ni espectacular. Fue algo peor para alguien como él. Fue el silencio. La indiferencia. El mundo siguiendo sin contarlo. Rosa siguió trabajando en esa mansión. Pero ya no como alguien invisible. Ya no con los ojos en el suelo. Lucía siempre decía que se le notaba en la manera de caminar, que algo en ella se había enderezado por dentro. Y Mateo creció en ese lugar conociendo 2 cosas importantes que su madre le enseñó sin proponérselo. Que el miedo no es razón suficiente para rendirse. Y que la dignidad no se pierde aunque todo lo demás esté en contra. Hay personas que cargan el mundo entero en silencio, sin que nadie lo note, sin que nadie lo agradezca. Personas que no piden ayuda porque han aprendido que nadie llega. Que inventan soluciones con lo poco que tienen y siguen adelante porque no tienen otra opción. Rosa era una de esas personas. Y su historia merece ser contada. No para que nos dé lástima, sino para que nos dé vergüenza mirar hacia otro lado cuando alguien a nuestro lado está cargando demasiado en silencio. Porque la justicia a veces no llega en forma de juicio ni de castigo público. A veces llega en forma de un niño dando 3 pasos solo. En forma de un café tomado sin miedo. En forma de una mano encima de la tuya cuando más lo necesitas.